Nosotros continuamos en primera plana con el economista Carlos Kenan y el periodista Miguel Martínez. Conozcamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Y no abandonamos Asia porque nuestro personaje de la semana es el primer ministro japonés Shinzo Abe, que si lo recuerdan ganó las elecciones legislativas en el país el pasado domingo y le pasa un poco como a Xi Jinping, que consolida también su poder, un resultado que le permitirá acometer su ansiada reforma de la Constitución pacifista de Japón, que data de 1947, así como de proseguir su plan de reformas para relanzar la economía nipona y mantener viva su ambición de convertirse en el primer ministro más longevo que ha tenido el país. Salvando las distancias con el caso chino, sí que podemos establecer, no sé qué les parece al señor Martínez y al señor Kenan, ciertas paralelismos con Xi Jinping, dos hombres consolidados en el poder, un proyecto basado también en un nuevo renacimiento, podríamos decir, entre comillas, de ambas potencias. Aquí se incluyen también esas intenciones de Abe de potenciar la capacidad militar de Japón, Carlos. Sí, hay similitudes, incluso se podría recordar que de alguna manera Japón estaba en el lugar de China, de posible cuestionador de la hegemonía económica y política de Estados Unidos, sobre todo económica, en los años 80, cuando no se hablaba para nada de China y cuando justamente la dinámica de crecimiento de la economía china estaba a partir de las reformas de Deng Xiaoping en una fase inicial. Más allá de esto, yo creo que los alcances de ambas iniciativas son bastante diferentes. China verdaderamente está en la perspectiva de un cuestionamiento de la hegemonía de Estados Unidos al horizonte 2050. No es casual que muchos politólogos, especialistas de relaciones internacionales, hayan en los últimos años rescatado la idea de la trampa de Tucídides, es decir, si va a haber un enfrentamiento o cómo va a evolucionar esta relación entre una potencia emergente, ascendente, que es China, y una potencia en declive, muy cortoplacista, como lo vemos con la administración Trump, que es Estados Unidos. Ese planteo no se da con Japón. Japón no se plantea una hegemonía de ese tipo. Sin embargo, Japón es una economía que cuenta en el mundo, con un gran peso en el plano tecnológico, pero con algunos elementos de debilidad, talones de Aquiles, digamos, que es lo que trata de enfrentar Abe. Y en particular, yo creo que, y ahí también hay diferencia importante con China, ellos tienen un problema de falta de dinamismo económico. China viene de un gran dinamismo económico y tiene que mantener un nivel de crecimiento relativamente elevado. El caso de Japón es cómo redinamizar una economía anémica, por así decirlo, con un problema demográfico importante que hay que enfrentar. En el caso de China, el problema que hay que enfrentar en el plano interno es más bien cómo mantener cohesionada esa sociedad que está transformándose estructuralmente de manera acelerada y ahí cómo conciliar esas transformaciones económicas con el partido único, con el sistema político que caracteriza a China. Un mandatario Shinzo Abe al que le ha salido bien la jugada, señor Martínez, adelantó las elecciones, ganó esas elecciones, tenía ciertos escándalos de corrupción, pero los ha logrado tamizar también con la cuestión de Corea del Norte. Justamente, yo creo que ese es un punto importante, Corea del Norte. El tema del gobierno japonés, pues venía de la popularidad venía en declive total en los últimos a inicios de este año. Y pues fueron, vamos a decir, gracias al lanzamiento de estos dos misiles por parte de Corea del Norte, donde se reforzó un poco, se dieron cuenta que había una popularidad por parte de la administración de Abe, y es donde deciden en ese momento convocar a elecciones anticipadas, las que se dieron, en donde ganaron pues más de 300 escaños en el Parlamento. Entonces, esto ha sido hasta el momento vamos a decir, un paraguas de la situación con Corea del Norte. Ha escondido un poco toda la realidad que hay en Japón. Y también recordarles que Trump va a viajar próximamente a la región. Tendrán que llevar a cabo negociaciones. Vamos a ver cómo reaccionan todos los países. Y también otra cosa que poco se habla es el tema nuclear. El tema nuclear, la economía en Japón, como que ellos tratan de hacer han habido cuestiones de seguridad nuclear que no se toca mucho. Tratan de ver ese punto. Y bueno, tienen que dar una mayor seguridad hacia ese tema, porque recordar que en 2020, bueno, serán los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Esa victoria de Shinzo Abe, que le permite consolidarse, también le permite continuar con su programa de reformas a partir de ese programa económico que popularmente hemos conocido como las Abenomics. ¿Cuáles son las líneas fundamentales, señor Kenan, de las llamadas Abenomics?
Bueno, esa es una propuesta, un plan económico lanzado a partir de la llegada al gobierno de Abe en 2012, que se proponía como objetivo fundamental redinamizar una economía justamente en estancamiento desde hace ya muchos años, un estancamiento casi secular, digamos, con signos de deflación, es decir, de baja de precios, de poco dinamismo de la actividad económica, y que ha atravesado distintas fases. Yo creo que una primera fase ha sido con una política monetaria expansiva y fiscal expansiva, tratar de reanimar el aparato productivo. Hubo a partir de 2014 las llamadas 3 nuevas flechas que se lanzaron para reforzar este programa económico, con un énfasis mayor en el crecimiento económico y en algunas cuestiones estructurales, como por ejemplo reforzar la seguridad y la educación para favorecer el crecimiento a largo plazo. En la actualidad, tras la victoria en las elecciones legislativas, lo que se plantea es, de alguna manera, cómo entrar a los problemas más estructurales, digamos, que se plantean para reforzar el crecimiento de la economía japonesa, y al mismo tiempo corregir algunos desequilibrios que la política expansionista generó. Doy un ejemplo. Está planteado para el 2019 que se implemente un nuevo impuesto al consumo que tendría como objetivo fundamentalmente mejorar la situación de las finanzas públicas que se han deteriorado en estos últimos tiempos y ser más agresivo en otro plano que es fundamental, que es las políticas de ayuda a la natalidad, para reforzar justamente esa tasa de natalidad que es muy baja y que se quiere llevar en los años 2020 a 1,8 para evitar lo que está ocurriendo, es decir, una situación de estancamiento o de retroceso de la disminución de la población, con un ingrediente muy particular en el caso de Japón, que es que Japón no quiere abrirse a la inmigración. Para combatir esta situación de bajo crecimiento demográfico interno. Yo creo que se han logrado algunos avances en ese plano de reanimar un poco la economía japonesa, pero las transformaciones estructurales son difíciles a implementar y habrá que ver si las medidas de apoyo y de sostén a la natalidad, como ayuda, subsidios, producen resultados o no. Shinzo Abe además se puede convertir en el dirigente nipón más longevo y que pueda cumplir todo su programa político. ¿No le sorprende que en una democracia consolidada como Japón haya tanta inestabilidad en el poder? Que hablemos de Shinzo Abe como una rara avis en el poder. Sí, es rarísimo, pero bueno, yo insisto mucho en el tema de Corea del Norte porque esto va a ser las negociaciones, que depende de cómo se llevan las negociaciones, va a ser la duración del gobierno. Es mi punto de vista. Yo creo que eso va a ser fundamental y de cómo la presencia o no intervención, sino más bien las negociaciones China, Corea del Norte, Japón, todo eso va a influir muchísimo en el futuro del gobierno japonés y eso va a ser en los próximos meses de que tendrán que mantener a flote toda esta importancia de no llevar a un conflicto bélico o que la sociedad japonesa pueda sentirse realmente segura o confiante, con confianza de su gobernante. Claro, es que Abe ha utilizado mucho el tema de Corea del Norte en momentos en los que había varios escándalos de corrupción y en los que parecía que la oposición, que cierta oposición parecía reorganizarse y podía plantarle cara, pero es verdad que el episodio de Corea del Norte le ha venido como anillo al dedo. Sí, totalmente. Y bueno, ahora también habrá que ver el juego, el rol de la oposición en los próximos meses, porque también hay que recordar que ha habido un abstencionismo altísimo y donde estábamos hablando de la natalidad también, pero bueno, los jóvenes en Japón se empiezan a desinteresar también de la política que se está llevando a cabo. Una precisión del señor Kenan. Sí, me parece que esto de pretender tener una perspectiva de largo plazo, en el caso de Abe, que obviamente salvando las diferencias institucionales, políticas, también se encuentra en China, es un rasgo de varios de los países, de los grandes actores globales en la escena internacional, porque también vemos que Rusia, que tiende a querer tener un rol creciente en el mundo después de todas las turbulencias que pasó en las décadas pasadas, pues se afirma y se mantiene el poder de Putin. Y esto contrasta con las incertidumbres que hay sobre justamente cuál es el rumbo estratégico de Estados Unidos en todos los planos, el comercial, el estratégico militar internacional. Entonces es una coyuntura muy interesante donde la potencia principal, hegemónica, la única superpotencia verdaderamente hablando en todos los planos, que es Estados Unidos, no aparece claro su rumbo. Algunos dirán incluso que parece a la deriva en algunos temas, improvisando con cortoplacismo, mientras que otros grandes actores tratan de definir una estrategia de largo plazo e incluso sus dirigentes, no digo que pretendan eternizarse en el poder, pero tratan de organizar su permanencia el más largo tiempo posible.